Bienvenidos a Razón de Estado. Esta semana se celebra el bicentenario de nuestra independencia y queremos hacer reflexiones al respecto. Y para ello contamos con dos reconocidas figuras de Guatemala. En primer lugar, el doctor Carlos Sabino, sociólogo, historiador y reconocido escritor latinoamericano, y el licenciado Ronald Flores, también reconocido escritor y cuenta con una maestría en literatura comparada por la Universidad de Texas. Doctor, licenciado Flores, muchísimas gracias por estar con nosotros en Razón de Estado. Doctor Sabino, quisiera iniciar con usted. ¿Qué significó la independencia para Guatemala? Hay algunos que hacen de menos este hecho y creen que la verdad es que no mejoró mucho el país o la situación no cambió. ¿Cuál es su interpretación al respecto? ¿Qué cambios se dieron en específico para el país en ese momento? Bueno, la declaración de independencia es un paso político. La gente que pide que hubiera habido transformaciones sociales o económicas de inmediato, creo que anda desenfocada en el sentido de que no se trataba en ese momento de hacer una revolución, ningún tipo de revolución, ni social ni cultural, sino que se trataba de tomar una decisión frente a un imperio que estaba realmente ya en decadencia. España había tenido un motín en el año 20, después de haber promulgado una constitución en el año 12, fue anulada en el año 14, el motín del 20, en fin, un sistema político bastante confuso en ese momento, no tenía una armada, no tenía ejército, o sea que era una potencia imperialista o colonial totalmente decadente, incapaz de cumplir su función. Había que decidir frente a eso y frente a las alternativas que se estaban generando en México y en la misma Centroamérica, en diversas provincias, en diversas ciudades. La alternativa era qué hacer, proclamar la independencia. Allá en México se estaba preparando la aparición de una nueva entidad política, el Imperio de Septentrión, el imperio que dirigía Iturbide, que inicialmente habían pedido que alguna figura borbónica lo encabezara, porque iría a ser un imperio constitucional. Y había partes de lo que era la Centroamérica en ese momento que estaban ya de acuerdo en hacerlo. Entonces aquí en Guatemala había que tomar una decisión. O nos mantenemos con España, lo cual es una situación colonial, no diría insostenible, pero totalmente inútil para nosotros, perjudicial. O vemos lo del imperio, o qué. Entonces, el 15 de septiembre es una reunión que decide eso. Y que yo pienso sabiamente lo hicieron de tal manera que ni se adhirieron de una vez a un imperio que todavía no se sabía qué contexto, qué forma iba a adquirir, pero ya decidieron dar el paso esencial. Ahí viene un poco la respuesta real. El paso esencial es declarar la independencia. Ya no somos una entidad sometida a otra. Somos una entidad que va a decidir su destino. Ese es el problema y eso es lo equivocado de no celebrarlo, porque eso es decisivo. De ahí en adelante se pueden hacer todo lo que se quiera, pero primero tenemos que adoptar nuestra propia identidad. Uno de los primeros actos que se desean impulsar en ese momento es la construcción de una República Federal Centroamericana o la Unión Centroamericana. Licenciado Flores, ¿por qué fracasa ese intento? ¿Hubiese sido distinta la historia de esta región si se hubiese consolidado ese proyecto? ¿O cuál es su interpretación al respecto? Nos lanzamos con mucha fe a construir algo que es muy complejo. Entonces, quiero resaltar el énfasis de hacer el intento de mantener el Reino de Guatemala, que fue como se conocía la región centroamericana, unida después de que el factor que nos unificaba, que era la corona española, ya no existe más. Entonces, una de las cosas que nos sucede como centroamericanos es que vemos hacia adentro y tratamos de quedarnos con una unidad extensa que era Centroamérica, que no tenía el financiamiento necesario para convertirse en república federal. Era una república federal, es costosa. Terminamos realmente respaldándonos en nuestra unidad mínima,
que era la provincia. Entonces, hubo este intento, hay múltiples divisiones internas que nos aquejaron como otras provincias que salían de haber estado bajo la corona española y que intentaban avanzar, pero todo depende del financiamiento con que se cuente, más allá de la buena voluntad. Y acá también habían cuestiones ideológicas y cuestiones personales que hicieron imposible sumar nuestras coincidencias y se acentuaron nuestras diferencias. Entonces, creo que pudimos haber sido la República Federal si hubiéramos logrado enfrentar los obstáculos financieros e ideológicos con una mejor disposición. Doctor Sabino, hablemos un poco de estos 200 años de vida independiente. Siempre hemos estado como país rezagados respecto a América Latina. Primero, pues llegamos tarde a la independencia. Luego, en ese momento, Centroamérica era considerada básicamente una serie de aldeas por algunos intelectuales sudamericanos. Y luego, llegamos muy tarde a todos los movimientos democráticos. Hay algunos países de Sudamérica que consolidaron muchísimo mejor sus instituciones que los países centroamericanos. Los niveles de analfabetismo fueron persistentemente altos en esta región durante mucho tiempo. ¿Por qué pareciera que Centroamérica tiene un ritmo de desarrollo muy distinto al de Sudamérica? ¿Qué nos hace estar en esa posición? Bueno, Paul, yo pienso que el ritmo no es tan distinto. Es un poco rezagado, pero por ejemplo, en cuanto a fechas de independencia, más o menos es la misma de la de Brasil. Es anterior a Brasil, es prácticamente, no en teoría, pero la misma de la del Perú y la de México. O sea, porque México habla de 1810, pero eso es un grito y una sublevación frustrada, derrotada. Entonces, yo no creo que haya sido que tengamos un destino particular en ese sentido. Sí diría que somos los que marchamos más atrás. En gran parte hay muchas razones. Hay unas que yo voy a señalar y quizá Ronald señale otras, pero la idea es que nosotros no teníamos, por ejemplo, un puerto como el de Buenos Aires. Y el de Buenos Aires no solo importaba y exportaba, sino que entraban los libros, las ideas, las personas. Es decir, eso marcó no teníamos una homogeneidad étnica como la que tenía Chile. Aún la tiene. Uno viaja a Chile y ve que todo el mundo tiene un toque de mestizaje, pero no hay indígenas salvo en regiones extremas. Entonces, aquí había una población indígena mayoritaria que estaba un poco como excluida, estaba excluida de las decisiones políticas y estaba un poco como marginada, encapsulada. Yo creo que eso, la falta de infraestructura, la posición geográfica, todo eso nos dañó mucho. La posición geográfica, voy a añadir este punto, es privilegiada, pero hay que hacer inversiones para recibir los beneficios de ese privilegio, como le tocó a Panamá a principios del siglo XX. Entonces, yo pienso que nosotros no somos, en este momento, por ejemplo, a lo largo de tanto tiempo, aquí hubo un renacer de la democracia en toda América Latina, allá en 1980 aproximadamente, 80-90. Y yo creo que nosotros hemos aprovechado ese renacer, lo hemos defendido, lo tenemos, a diferencia de 7 u 8 países de la región que están en conflictos políticos mucho más severos. Entonces yo no adoptaría una visión negativa, completa, sino diría, bueno, partimos muy mal y ahí nos mantenemos más o menos en el lote todavía con instituciones. Y en la parte final, de hecho, voy a querer que nos centremos un poco en esa parte positiva, doctor, pero antes de llegar a eso, licenciado Flores, claramente de los 200 años de vida independiente, pues la gran mayoría no la hemos vivido en democracia. Han sido épocas largas en muchos casos de caudillos, de dictadores o de regímenes que claramente cometían fraudes electorales. ¿Por qué razón nos ha costado tanto construir la democracia en Guatemala? Claro, no solamente en Guatemala, sino en toda América Latina, pero en Guatemala, que es el país que nos interesa en este momento.
Yo creo que a pesar de esto que tú resaltas, hemos tratado de ser de los más demócratas posibles a pesar de la adversidad. Algunos de estos caudillos o presidentes eran presidentes que eran reelectos por la Asamblea con triquiñuelas, pero existía la Asamblea, existía cierto debate, como a Rafael Carrera se le nombra presidente vitalicio de la Asamblea, Justo Rufino Barrios modifica la Constitución para ser reelecto con el beneplácito de varios congresistas, Estrada Cabrera hace triquiñuelas también para ser reelecto 3 veces, una electo, y lo mismo pasa con Jorge Ubico. Pero creo que nosotros necesitamos hacer ese salto hacia la creatividad. Y mucho de esto viene desde la escuela, cuando nos enseñan a estarnos sentados y quietos. Y necesitamos fomentar este espíritu inquisitivo de libertad creativa, que es necesario para un mundo en donde ya no hay puestos fijos, ya no hay empleos formales, sino que te está exhortando el mundo a emprender, a crear, especialmente en la nueva tecnología, que es la de las ideas, la de la tecnología naranja. Entonces, viene desde nosotros, desde que iniciamos como república, nos gustaba lo que es la monarquía absolutista. Y de alguna forma pasamos a ser una pequeña república absolutista también, donde le damos mucho poder a otras personas y se nos ha olvidado el gran poder creativo que tenemos como individuos para poder crear un mejor futuro a pesar de los obstáculos que enfrentemos. Y de eso se trata la democracia, el respeto de los derechos individuales, la creatividad, la libre expresión, el libre ejercicio de los cultos. Y tratar de, en ese diálogo, en esa conversación con otras personas que son nuestras semejantes, ponernos de acuerdo acerca del sistema político que deseamos, que mejor refleja ese espíritu democrático y qué futuro queremos. Entonces, aunque nos hace falta mucho, también hemos tenido logros. Ahora, quisiera hacerle el mismo planteamiento a ambos. Doctor Sabino, ¿cuál cree usted que ha sido el momento más decisivo para el país, el que de alguna forma ha sido más importante para configurar el presente que hoy tenemos? Por supuesto que pueden haber varios, pero ¿cuál creería usted que es ese momento en donde se pueda decir, bueno, el país siguió este rumbo y si se hubiese tenido pues, un escenario distinto, estaríamos en otra situación, tal vez mejor o tal vez peor? ¿Cuál es para usted ese momento? Bueno, yo voy a ser flexible y te voy a elegir 3 momentos. El primer momento es 1920-21, en que la gente salió a la calle bajo la amenaza de un dictador realmente, yo creo que es el más opresivo que ha tenido el país en toda su historia, y lo logró derrocar. Hubo una semana trágica con más de 1000 muertos, pero ahí mostró que existe el pueblo. Yo creo que es la primera vez que podemos hablar del pueblo de Guatemala como una entidad sociocultural. La segunda es el año 44. El año 44 es favorecido, victoriado por la izquierda, pero yo no voy a rescatar ese aspecto, aunque es tema para otro debate, por supuesto, sino la idea de que del 44 acá, y yo lo he repasado 1000 veces, no ha habido otra dictadura, no ha habido otro caudillo que se imponga. Y ese es el espíritu que se mantuvo aún durante los largos años del enfrentamiento armado interno. O sea que en ese sentido, el 44 marca algo así como una vocación democrática, una vocación pluralista, con sus conflictos internos naturalmente, porque es la época más conflictiva para toda la región, la Guerra Fría, etc. Y el tercer momento es la forma en que la gente adoptó y presionó para una democracia auténtica allá a comienzos de los 80. Entre el 82 y los 85 se abrió el régimen y ese régimen caducó y se instauró el régimen actual. Y el régimen actual ha logrado sobrevivir, ha logrado sobrellevar estos años que tampoco son fáciles. En la historia, si uno se pone a registrar, ningún año es fácil. Entonces, creo que esos 3 momentos son decisivos para el país. Licenciado Flores, ¿coincide usted o podría señalar alguno más? Bueno, con esa riqueza argumentativa de Carlos y con tus buenas preguntas, Paul, es difícil aportar, pero me voy a lanzar a una para dar una poca esperanza de lo que nos hace falta por hacer.
Y ese momento decisivo es ahora. Es este año del Bicentenario donde como nunca antes la gente tiene acceso a expresarse por medio de las redes sociales, usan su TikTok, su Twitter, su Facebook para expresar sus dudas, su angustia, su enojo, pero también sus esperanzas. Ahora la juventud está más activa que nunca y habemos personas como tú, como yo, como tantas otras, preguntándonos acerca de qué destino tenemos que tener compartido. Ha habido muchos errores, podemos resaltar y enfatizar momentos de mucho acierto en donde nos pusimos de acuerdo con objetivos comunes mínimos para avanzar. Entonces, ese momento decisivo de cómo va a ser la patria es ahora y empieza con el Bicentenario en esta discusión profunda en donde espero que nos logremos respetar y ser tolerantes como nunca antes en la historia, habiendo aprendido de los múltiples errores de ella. Entonces el futuro está por decidirse, el momento es hoy. Doctor Sabino, Genial me pareció. y justo en esa línea, ya para ir terminando porque nos quedan ya muy pocos minutos, pero ¿qué tenemos que hacer para construir ese sentido de nación? Y no hablo aquí de ideas nacionalistas obsoletas, sino de verdad ponernos de acuerdo en cómo construir instituciones más eficientes, más eficaces, una democracia liberal consolidada, porque obviamente también somos una sociedad fragmentada, pero ¿es posible cierta unidad en este momento? Bueno, mira, yo creo que lo primero que debemos hacer es mantener la institucionalidad. Eso es básico para todos los países. Lo ha demostrado Estados Unidos, lo ha demostrado países de América Latina, de Europa y de Asia. Es decir, es mantener el marco que nos hemos trazado nosotros mismos, que hemos aprobado hace, que es la Constitución con sus enmiendas. O sea, lo primero es una cosa, digamos, negativa, no hacer nada que quiebre la institucionalidad. Como decía Ronald, me pareció excelente su respuesta realmente. Lo que tenemos que hacer es, no digo ponernos todos de acuerdo, porque la democracia existe porque nunca nos vamos a poner todos de acuerdo. Pero sí lo que tenemos que hacer es marcar la cancha y decir la pelota salió afuera. Esto no se puede tolerar. Y adentro de la cancha discutimos, digamos, jugamos, nos peleamos, etc. Ese es un punto. Y el otro punto yo también, bueno, yo no soy guatemalteco de nacimiento, así que evidentemente no me voy a poner una postura nacionalista. Pero sí he adoptado en esta nación, doctor. Sí, yo era adoptado porque la amo mucho. Amo mucho Guatemala. Lo que sí debemos hacer es tener cuidado con toda esa gente que viene del extranjero, con potencias que nos quieren decir qué es lo primordial, que nos quieren llevar a su agenda, a su mundo, a sus problemas, y que son diferentes de los nuestros. Entonces, adoptar una actitud también un tantito defensiva frente a esos funcionarios de la ONU, esos embajadores que quieren que nosotros hagamos esto o lo otro para parecernos a ellos o para resolverles sus problemas. Ahí me quedaría. Bueno, ya para ir terminando, licenciado Flores, ¿cuáles son las amenazas que ve ahorita en el presente para el país y cómo las podemos superar en el minuto que nos queda? Que no nos pongamos de acuerdo, que dejemos de tener un respeto y tolerancia para los demás en esta conversación larga que es la construcción de la nación. Ese es el principal reto porque, como se sabe, a veces si nos compartimos, si tenemos confianza el uno en el otro, a pesar de la crisis que estamos enfrentando de reconstrucción de la pandemia, podemos salir fortalecidos si tenemos esta confianza, si platicamos, si estamos dispuestos a ceder y escuchar a los demás para colaborar juntos como nunca antes para sacar adelante nuestro país, nuestra comunidad, nuestros anhelos individuales. La pandemia nos golpeó a todos de distintas formas y después de esta crisis, este examen, creo que vale la pena darnos una nueva oportunidad de ver cómo podemos colaborar. Darnos una nueva oportunidad. Con esas palabras terminamos y ojalá sea una realidad para el país muy pronto. A ambos muchas gracias por sus profundas reflexiones
Esto es Razón de Estado en el especial del Bicentenario. Si te gustó este video, suscríbete y así nos seguimos viendo.